Buenas noches a todos. Primeramente queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de este encuentro que estamos teniendo nuevamente con el objetivo de fortalecer cada uno de los conocimientos que ustedes tienen en el ámbito contable y fiscal relacionado con el impuesto sobre la renta de las rentas de actividades económicas. Hoy vamos a tener la oportunidad de intercambiar conocimientos y yo quiero que esto sea también, ¿verdad? Un foro de intercambio de conocimiento y participación por parte de ustedes, un conversatorio donde ustedes puedan exponer cada una de las consultas que están asociadas al quehacer de cada una de las empresas que ustedes laboran, porque esto nos va a servir para fortalecer el conocimiento para la persona que lo está consultando, como de igual manera para cada uno de los participantes que están en esta noche conectados en este webinar. Seguidamente pues les doy gracias por la oportunidad que estamos teniendo aquí en ALAC y principalmente por la confianza que ustedes tienen en la Academia Latinoamericana de Contadores con este tema, fundamentos legales y soportes contables en el impuesto sobre la renta de las rentas de actividades económicas. Bueno, la experiencia que hemos venido desarrollando en este campo, la empezamos más o menos allá como por el 2008, en la parte de fiscal, cuando todavía teníamos la ley 453, ley de equidad fiscal. Tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión Económica en la concertación tributaria, en donde se abrió el foro para construir la ley que todavía tenemos ahorita actualmente, que fue aprobada en el año 2012, y ahí tuvimos la oportunidad de participar y aportar en esta concertación tributaria, y desde aquel tiempo en el quehacer empresarial, mi premisa fue siempre de que debemos desarrollar una actividad desde el punto de vista contable y fiscal de manera preventiva. En ese sentido es que el día de hoy tenemos por objetivo desarrollar alguna temática asociada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero desde el punto de vista siempre como la premisa que tengo por más de 15 años y que he tratado de transmitir en el ámbito empresarial, que es la disminución de los riesgos a través de los controles internos, fiscales y contables, para cometer errores, irregularidades, que esto tenga un impacto al final en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que cuando llegue una revisión fiscal por parte de la administración tributaria tengamos ajustes importantes en ese sentido y que al final esto tiene un gran impacto en la posición financiera de las empresas. Como lo tenemos planteado, el tema de hoy es los fundamentos legales y soportes contables para el IR de las rentas de actividades económicas. Hace unos años no se hablaba mucho de este tema de soportes contables, por ejemplo, pero realmente eso tiene que ver con el control interno fiscal desde hace mucho tiempo que el contribuyente debe cumplir para disminuir los riesgos, ¿no?, de cometer errores en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En ese sentido, pues vamos a trabajar en función de eso y vamos a desarrollar la siguiente metodología. Yo voy a ir explicando algunas bases legales, voy a ir contextualizando también con la experiencia que hemos venido teniendo en las empresas, pero también me gustaría que ustedes participen con las dudas que estén asociadas a cada una de las temáticas que vaya desarrollando. Allí pues ustedes tienen la oportunidad de hacer sus respectivas consultas. La pueden hacer levantando la mano a través de la parte verbal, ¿verdad? O voy a ir también haciendo cada cierto tiempo un espacio para ver los chats que ustedes tienen
ahí, ¿verdad?, con las consultas correspondientes, ¿verdad? Antes de iniciar, para mí es importante siempre las expectativas que tienen cada uno de ustedes. Y es importante el aporte que ustedes den al desarrollo de esta actividad el día de hoy, porque eso me va a servir a mí como parámetro, como meta, incluso nos sirve mucho como motivación para la temática que nosotros vamos a desarrollar. Y a ustedes les va a servir para, podríamos decir así, ganar puntos, ¿no?, en este proceso, con la participación que hagan cada uno de ustedes. Entonces, me gustaría que uno de ustedes, sin ningún tipo de restricción, ¿verdad?, me exprese qué espera de la actividad que tenemos el día de hoy. ¿Qué espera de esta actividad, verdad? ¿Qué dudas trae? Esto viene siendo como decimos a veces, una carta al niño Dios. Yo llevo una duda, llevo una consulta, quiero salir de esa situación, y aquí pues en el nombre de Dios vamos a tratar de darle respuesta. Si no, pues profesionalmente nos comprometemos a darle respuesta, en este caso a la consulta que ustedes tengan. Pero sí me gustaría la participación de uno para empezar. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué tema le gustaría que desarrolle en relación a los ingresos, costos y gastos, la base legal, ¿verdad?, y los fundamentos técnicos y soportes contables que debemos nosotros desarrollar en las empresas para hacer de manera eficiente nuestra declaración del IR de las rentas de actividades económicas del año 2024. Entonces, en este momento voy a dejar abierto ahí, ya sea el chat, ¿verdad?, o el micrófono, para tener la participación de una o dos personas. A ver cuáles son las expectativas que tienen. Bueno, la idea de estar acá en este webinar que hoy está presentando su persona es afianzar conocimientos, entender las perspectivas que tienen otros colegas, ¿verdad?, relacionado al tema tributario, sobre todo estos puntos que usted va a brindarlo hoy en el webinar. Correcto. Y más que todo, pues, afianzar conocimiento, sobre todo, ¿verdad?, de cara a que el tema fiscal es algo muy delicado en todas las empresas. Ok, muchas gracias, Mauricio. Bueno, tienen la oportunidad de hacer las consultas cuando vayamos desarrollando cada una de las temáticas, ¿verdad?, que vamos ahorita a abordar. Todos sabemos en este momento, considero, pues, colegas, lo que es el impuesto sobre la renta de las rentas de actividades económicas. O no solamente hablemos del impuesto de la renta de actividades económicas, sino del impuesto de la renta como tal, ¿verdad?, en el ámbito empresarial. Dentro del ámbito empresarial tenemos dos tipos o tres tipos de renta, más bien: las rentas de actividades económicas, las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital. Eso nosotros lo tenemos claro ya. Como responsable retenedor también tenemos la obligación de la retención de las rentas del trabajo, que es una renta personal en el caso de los trabajadores, ¿verdad? Y como responsables retenedores también debemos nosotros de retener ese impuesto. Pero dentro de las obligaciones tributarias, como contribuyentes, tenemos estos dos tipos de renta. Recuerden que ahorita nosotros nos vamos a enfocar en el tiempo que tenemos en aspectos relevantes asociados al ingreso, a los costos y los gastos, que la matemática, ¿verdad?, ingresos gravables menos costos y gastos deducibles, eso nos da la renta neta gravable, y sobre esa renta neta gravable aplicamos una tarifa conforme lo que establece la ley, o bien lo comparamos con el pago mínimo definitivo, cual sea el mayor, dependiendo los años de existencia de la empresa, ¿verdad?, y el rango que tenga la empresa también, en relación, ¿verdad?, así es, principales contribuyentes o grandes contribuyentes, que lo podemos tener en el 3%. Pero ¿qué es importante en esto? Es importante que las empresas, dentro de sus controles, identifiquemos cada uno de los ingresos que tenemos dentro de la actividad económica. Probablemente en nuestra declaración cometamos el error
declarar ingresos que pueden ser de rentas de capital o ganancias y pérdidas de capital como ingresos gravables del IR de las rentas de actividades económicas. Y ahí nos vamos a un documento muy importante en el cual va a estar basado cada una de estas políticas que ustedes están viendo, que tiene que ver con el acta constitutiva, los estatutos y cómo fue inscrito naturalmente la empresa en la administración tributaria dentro de sus principales actividades y las actividades secundarias dentro de su actividad económica. Esto es importante porque como contadores nosotros debemos de tener claro esa situación, porque podemos nosotros estar declarando mensualmente un ingreso que no corresponde a las actividades que la empresa inscribió en la administración tributaria. ¿Cuál es el riesgo de esto? De que ese ingreso puede ser ajustado porque puede representar una renta de capital, ¿verdad? Porque está asociado a una actividad diferente a lo que la empresa legalmente está constituida. Puede pasar de que la empresa comienza con un giro principal, un giro secundario, pero el proyecto en el desarrollo no es factible y la empresa incursiona en otro tipo de actividad, pero esa actividad probablemente no esté inscrita. Y eso es importante que nosotros lo manejemos a la hora de identificar cada una de las rentas que tengamos en las empresas, ¿ya? Por eso es importante saber manejar la diferencia entre las rentas de actividad económica, las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital. Concreto, renta de actividad económica, actividad principal y secundaria sobre la cual fue inscrita en la administración tributaria la organización en la cual nosotros estamos trabajando. Rentas o ingresos que se desprenden por la explotación de los activos, y hay un sinnúmero de rentas, ¿verdad?, que podemos tener en esa situación, son rentas de capital, y la diferencia en relación a las anteriores es que estas son afectas a retención definitiva y las debemos de controlar por separado, tanto el ingreso como los costos y gastos asociados, porque por una parte de las rentas de actividad económica será un ingreso no gravable y los costos y gastos serán costos y gastos no deducibles. Pero ahí es donde viene el control ya de los tipos de ingresos y los costos y los gastos. Y también podemos tener la oportunidad en la empresa de tener ganancias de capital y se debe tributar de manera diferente. La forma de declarar ese impuesto, ¿verdad?, de la retención definitiva. Hay momentos que tenemos que hacer autorretenciones por tener ingresos por rentas de capital para cumplir con esa obligación tributaria. Pero ¿dónde va a estar todo eso? Importante los manuales de políticas, procedimientos y control de los diferentes tipos de ingresos en la organización. Entonces nosotros vamos a tener en la organización manuales de políticas y procedimientos para cada uno de los rubros o las actividades económicas y los ingresos que nosotros podamos percibir. Eso es importante porque sirve de respaldo al contador a la hora de tomar la decisión de cómo contabilizar un ingreso. Si lo voy a declarar como un ingreso gravable del IR de las rentas de actividad económica, o lo voy a separar y lo voy a controlar como una renta de capital, y ahí debe estar el procedimiento: cómo voy a declarar ese ingreso, cómo voy a declarar la retención, porque no me hicieron retención, pero yo estoy obligado a una retención definitiva conforme a ley. Todo eso debe estar plasmado. ¿De qué me disminuye el riesgo de eso? Bueno, de hacer una incorrecta declaración del IR de las rentas de actividad económica, o probablemente a veces duplicar la tributación. ¿Qué significa? Tal vez tuve un ingreso por renta de capital, el que me lo pagó estaba claro que fue una renta de capital, me aplicó una retención definitiva, pero lo declaro como ingreso de actividades económicas, cuando ya fue afecto a una retención definitiva. Primeramente tenemos la base legal. ¿Cuáles son los soportes contables? Bueno, los soportes contables van a estar plasmados en esos manuales de políticas y procedimientos, ¿correcto?
el comprobante de diario, el proceso sobre el cual yo tuve ese ingreso, tengo que documentarlo. Tiene que haber un proceso, ¿ya?, en el cual hay una gestión para desprenderme de ese activo u obtener esa renta de capital. Todo eso tiene que estar plasmado en estos manuales de políticas y procedimientos. También es importante el control del tratamiento fiscal de los diferentes tipos de renta, considerando el artículo 41 de la ley 822, que es el ajuste por deducibilidad. Es decir, yo debo tener claro cuáles son mis ingresos que están grabados con el IR de la renta de actividad económica y cuáles son afectos a retenciones definitivas, y cumplir con ese artículo 41. Pero yo no puedo cumplir con eso porque si yo no tengo debidamente documentado, ¿cómo voy a proceder ya para obtener el ingreso, el tratamiento contable, los soportes que debe llevar, las constancias de retención, la gestión? Y al final, cuando esté haciendo mi conciliación fiscal, eso yo lo tengo debidamente separado y yo tengo una mayor facilidad de aplicar la proporcionalidad de costos y gastos que son deducibles 100% y los que son deducibles en proporción a los ingresos que son grabados con el IR de las rentas de actividades económicas. Eso desde el punto de vista de la diferenciación de los tipos de renta en un primer plano, ¿verdad?, en el desarrollo pues de la actividad económica que tengan las empresas. Este artículo número 3 es un artículo muy importante. Solamente lo cito para que valoremos la importancia de este artículo. Y muchas veces tal vez dentro de la actividad estamos sometidos a un proceso cíclico, contable, y tal vez no tenemos debidamente documentado qué debemos hacer cuando tenemos situaciones relacionadas con este tipo de ingresos. Son gravables del IR los ingresos recibidos por el contribuyente que no pueda justificar. Fíjense bien, significa que si yo tengo bien analizado mi tipo de ingreso, vengo desde la parte anterior, yo sí voy a poder justificar y sí voy a poder declarar bien si es ingreso gravable o no. Si es gravable, ¿por qué es gravable? Si no es gravable, lo debo tener debidamente documentado que no es gravable y lo voy a demostrar ante una fiscalización. Pero si yo no tengo lo anterior que expusimos anteriormente, eso tiene un alto riesgo. ¿Cuáles son esos? Bueno, las rentas y utilidades, las ganancias extraordinarias que podamos obtener. Esas ganancias extraordinarias pueden tener diferentes orígenes y pueden estar afectas a retenciones definitivas o pueden estar afectas a tributar el IR de las rentas de actividades económicas. Las aportaciones de capital o préstamos, pasa mucho en las empresas las transacciones de aportaciones de capital y solamente a veces está el comprobante de diario con un recibo, o a veces no está ni el recibo y un documento que me ampare esa aportación de capital. Los préstamos también representan un riesgo en la organización si no tengo el debido proceso, y vamos a ver la base legal más adelante, porque representa para la organización un riesgo, ¿verdad?, en que sea ajustado en una auditoría fiscal ingresos que nosotros podemos considerar que no son ingresos gravables. Por ejemplo, un préstamo de un socio, un préstamo de una compañía relacionada. Corremos el riesgo de que en una revisión de mis estados de cuenta tengamos el ingreso del efectivo, ¿verdad?, a nuestras cuentas de banco, pero no vamos a poder justificar que el origen es un préstamo. ¿Dónde va a estar documentado eso? Bueno, esto viene en cadena, ¿verdad? Yo les hablé primeramente que es importante los manuales de políticas y procedimientos para el reconocimiento de cada uno de los ingresos en base a lo establecido en la ley. ¿Ya? Ahí.
Este artículo es de mucha relevancia y yo quiero pues que ustedes ahí lo tengan en cita siempre, porque como les decía, mi premisa desde hace 15 años ha sido el cumplimiento de las obligaciones tributarias conforme a lo que establece la ley para disminuir riesgo a futuro. Realmente cuando las operaciones ya pasaron en una organización, cuesta bastante, ¿verdad?, poder soportar de manera correcta los ingresos, los costos y gastos que ya sucedieron. Entonces por eso debemos hacer esto de manera preventiva, porque tenemos este artículo. Y este artículo está asociado a los ingresos principalmente, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son las situaciones que podemos tener asociadas con este artículo. De hecho, pues en una auditoría fiscal, la primera parte a revisar tiene que ver con los ingresos, y dentro de la base legal que la administración tributaria, conforme lo establece la ley, ¿verdad?, y el Código Tributario, tenemos el artículo 6, presunción del valor de las transacciones, y establece que las transacciones de bienes, cesiones de bienes y derechos y la prestación de servicios se presumen realizadas por su valor normal del mercado. Aquí la premisa es valor normal del mercado, es decir, yo debo cuidar, yo debo trabajar, yo debo controlar de que las transacciones de cesiones de bienes, servicios o derechos tienen que estar al valor de mercado. ¿Qué significa el valor de mercado? Bueno, de que si yo vendo productos a un producto X, ¿verdad?, de que normalmente ese producto promedio en el mercado es de 150 Córdoba, otra empresa lo vende en 140, otra empresa en 160, probablemente otra tiene un poquito de diferenciación, 170, y la que vende más barato lo está vendiendo en 140 en diferentes temporadas, naturalmente, porque los productos tienen diferentes temporadas de comercialización, pero no me salgo del valor normal. Quiere decir que yo debo controlar eso y tener políticas de ingresos, descuentos, bonificaciones que estén vinculadas con este valor de mercado. Pero si yo no cuido esa parte de cómo soportar ese valor de mercado en la transacción y por una situación X, ¿verdad?, yo vendo por debajo del costo, por ejemplo, o con márgenes más bajos en la comercialización normal, o vendo por muy debajo del valor del mercado de ese sector económico, probablemente yo tengo un riesgo de un ajuste de ingresos no declarados en una auditoría fiscal. Esto lleva un proceso. No les digo que es fácil, ¿verdad?, como lo establece ahí la ley. Hay que hacer, probablemente a veces en las empresas tienen que invertir en estudios de mercado para demostrar el precio de mercado, documentar esa parte, también el control de los precios en el mercado, estrategias para manejar esas estadísticas, y eso incorporarlo y puede ser de manera periódica, cada cierto tiempo, en políticas y procedimientos para el establecimiento de los precios. Importante es determinar la metodología para calcular el precio que yo tengo de cada uno de mis productos. Después nos dice, salvo cuando estas operaciones sean valoradas conforme otras disposiciones contenidas en la presente ley. Pero en concreto este artículo lo que nos orienta es que nosotros debemos trabajar en función de que nuestros ingresos estén asociados a los valores normales del mercado, pero como les decía, eso va a depender de cada tipo de organización. Hay organizaciones que esta parte les cuesta mucho porque los precios son muy cambiantes. Pueden cambiar semanal, pueden cambiar mensual,
a veces no depende de mucho del mercado internacional, a veces depende del mercado local. Es ahí donde viene el estudio y que yo debo, dentro de mi control interno fiscal, ¿verdad?, mis políticas, tener eso documentado para que a la hora de una revisión yo tenga menos riesgo en una presunción sobre ingresos no declarados o ingresos declarados o precios por debajo del margen de comercialización. Aquí tenemos una pregunta, como les decía, voy a ir tratando de dar un tiempito ahí con las preguntas. Si una empresa con precios regulados como los farmacéuticos vende por bajo el costo por una cuestión normal que inició el negocio, puede la DGI ajustar sus márgenes ante una auditoría tributaria sobre una base cierta y con qué premisa yo no puedo vender por debajo de los costos. Bueno, este es un tema pues bastante interesante, ¿verdad? Y está asociado a este artículo. Ya. Miren, eso tiene que ver con elementos muy importantes que la empresa debe de tener en sus controles internos, sus políticas contables, sus políticas de comercialización, sus políticas de descuentos, bonificaciones y rebajas. Ya le hablé de varios elementos, pero esos varios elementos son documentos, ¿ya? Él mencionaba el caso del sector farmacéutico. El sector farmacéutico tiene diferentes formas de operar en relación a descuentos y bonificaciones. Eso depende mucho del proveedor nacional, del proveedor extranjero, laboratorio nacional, laboratorio extranjero, los clientes locales que tengo, mis proveedores locales. Aquí el elemento muy importante es que yo debo documentar en mi política algo que esté asociado a mis contratos de comercialización. Es decir, lo importante aquí es que yo pueda demostrar, ¿verdad?, en mi actividad económica, en principio, que las bonificaciones y los descuentos están en función de generar ingresos gravables, que están dentro de la práctica normal, que es general para todos, que no hay restricción, ¿verdad?, entre un cliente y en otro. Pero a veces eso pues cuesta un poco dependiendo de los tipos de clientes. Entonces, aquí hay elementos muy importantes que tienen que ver con los contratos de comercialización que yo tenga con los proveedores nacionales y con el proveedor extranjero, en donde quede documentado si ese proveedor, ¿verdad?, es el que me va a dar esa bonificación, me va a dar ese descuento, y cómo yo estoy comprometido también en trasladar ese beneficio a mi cliente a nivel local. Entonces, esa parte de ese contrato general, que muchas veces las empresas, ¿verdad?, a lo mejor pues no lo tienen documentado, va a ser la base para el establecimiento de mis políticas internas, de la bonificación y los descuentos que yo voy a dar. Y también tiene que ver con el tratamiento contable que yo le dé al ingreso de esa bonificación y los descuentos también, cómo los ingrese a mi contabilidad. Entonces, ya tenemos tres elementos muy importantes para esto, para el cumplimiento de esto, ¿verdad? Los contratos comerciales a nivel local, a nivel internacional, bajo esos contratos, las políticas que tienen que ser ajustadas y estudiadas, el tratamiento contable que yo le voy a dar para que se pueda evidenciar el ingreso al inventario, la forma de salida del inventario,
el tratamiento contable de descuento conforme ley y algunos elementos que vamos a ver más adelante que deben de cumplir estos tipos de bonificación y descuento para que sean considerados un gasto deducible y no tener esa situación de que me puedan ajustar los precios, ¿verdad? Entonces, si yo no cumplo con todo ese proceso, tengo un riesgo en que la administración tributaria me pueda ajustar, ¿verdad?, sobre esos valores. ¿Ya? Yo creo que alguien levantó la mano. Ok. Tiene la palabra, pues. Buenas noches, profesor Everón. Su nombre y mucho gusto. Mi nombre es Ronaldo López. Tengo una consulta. ¿En qué se basa el fisco para decir que, por ejemplo, yo soy una compañía exportadora? ¿En qué se basa la compañía para decirme que el precio al que estoy vendiendo no es el correcto? Por ejemplo, si yo trazo en bolsa, por ejemplo, el café, sabe que la bolsa de valores, los precios están fluctuantes, están variando. Si yo, por ejemplo, lo vendo a 10 Córdoba, ¿en qué se basa el fisco para decirme que tal vez ese precio no era el correcto y que tenía que declararlo a otro precio que era? Bueno, hay varios elementos pues en una auditoría, ya, porque ahorita las consultas que me han hecho ya es de la perspectiva de la auditoría. De hecho, pues nosotros vamos a aperturar a partir del 30 de octubre una capacitación que tiene que ver de una manera más detallada con diferentes aspectos, ¿verdad?, en los procesos de auditoría y el cierre contable. Hay varios elementos ya que nosotros debemos de tomar en cuenta, y esos elementos que lo toma la administración tributaria son los elementos que nosotros debemos de tratar de, como contribuyentes, por decirlo así, trabajarlo para disminuir ese riesgo. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, en Nicaragua, en el caso del café, hay varios exportadores, ¿verdad? Hay muchos exportadores, ¿ya? Ustedes saben que estas exportaciones pues pasan por el centro de exportaciones, hay estadística, hay registro, es parte del proceso. Un elemento puede ser, fíjense bien, yo no le estoy diciendo que es el que le aplicaron, ya, porque como les decía, son situaciones particulares, ¿verdad? Son situaciones particulares de cada una de las empresas y cada uno de los sectores económicos. Son premisas, como les decía, y son elementos válidos, ¿verdad?, sobre los cuales la administración tributaria puede tasar, ¿verdad?, un valor, como lo estaba exponiendo compañero, ¿verdad? Entonces hay estadísticas de exportación por ciclos, y si a la hora de la revisión mi precio está por debajo del promedio, ¿verdad?, de los demás exportadores, es probable que yo tenga una situación ahí en la exportación. También puede ser, ¿verdad?, la documentación que yo tenga sobre el precio de exportación, los contratos comerciales que yo tenga con el importador de mi producto, los contratos de futuro. Pero me hablaba de transacciones, en la bolsa a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, lo importante en ese caso es que el contribuyente tenga, y vengo trayéndome desde el inicio lo que les puse al principio, ¿verdad?, de la presentación, los contratos comerciales con mis clientes en el extranjero, además de los contratos comerciales, los contratos de futuro, y ahí se va a demostrar, ¿verdad?, el procedimiento para el establecimiento del precio, la facturación. Normalmente los precios a nivel internacional pues tienen un estándar en los diferentes periodos, y es ahí donde probablemente la administración tributaria puede decir, bueno, de 100 exportadores de café, el promedio en el precio anduvo $100, pero tu ingreso lo estás reportando por cada uno de los quintales $80. Hay una diferencia de $20. Le estoy hablando de una probabilidad, ¿verdad? Ya. Y si yo no tengo documentado ese precio, probablemente ahí tenga yo la aplicación de este artículo 6 y el artículo que mencionaba
anteriormente, ¿verdad?, que tiene que ver con el Código Tributario, que es la tasación del precio, ¿verdad?, por otros elementos que no sea literalmente, en este caso, la facturación que yo tengo. ¿Ya? Entonces, probablemente por ahí puede andar la situación que tiene la compañía que él me estaba exponiendo, ¿verdad? No tiene tal vez documentado a través de los contratos internacionales, los contratos de comercialización, el establecimiento del precio también es importante, la política de los ingresos. Hay que ver también, como les decía, si en esas transacciones hay algún tipo de incentivos o descuentos y cómo los están trabajando. Ya son elementos que podrían tomarse para aplicar lo que decía el compañero anteriormente, ¿verdad? Entonces, sobre este artículo 6, y está asociado a lo que decía anteriormente, disculpe que no corté su nombre, ¿verdad? ¿Me lo dice su nombre por su participación? Rolando López. Entonces hay varios elementos, Rolando, que hay que verificar si la empresa cuenta con esos documentos. Por eso lo hemos enfocado, y es muy importante, el fundamento legal y los soportes también que debe tener la empresa. ¿Ya? No es solamente la facturación y el proceso de exportación. Tienen que haber otros soportes como contratos comerciales, contratos de futuro, la política para determinación de los precios, de manera tal que se pueda demostrar que ese es el precio realmente pactado en ese mercado normal. Le he puesto situaciones importantes a considerar en los ingresos. ¿Ya? ¿Qué situaciones importantes debemos de considerar y que debemos de documentar en el proceso contable, en el proceso fiscal asociado con esto? Ventas con márgenes de comercialización menor que el utilizado periódicamente en el periodo fiscal, como consecuencia de las bonificaciones y descuentos aplicados. ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, que si yo no tengo política de ingresos, descuentos y bonificaciones, que esas políticas no las concretice en un contrato con clientes importantes, por ejemplo? No tengo la metodología para determinar mi precio de venta y mi costo unitario. Y en alguna oportunidad puedo vender un volumen mayor y a lo mejor le vendo a un menor precio. Y el volumen es significativo. Pero ¿qué pasa? Durante todo el año vine vendiendo a un precio. ¿Ya? Vine vendiendo a un precio, pero en un periodo determinado vendo a un precio menor y es probable que esto yo lo haga pues como consecuencia de una oportunidad, o bien porque tal vez tengo que desprenderme del producto porque el producto está por vencerse, el producto no tuvo la rotación que yo esperaba o X razón, y entonces yo lo voy a vender como un margen menor. ¿Cuál es el riesgo que tengo en eso? Bueno, el ajuste, ¿no? Por ingresos no declarados, porque voy a tener una presunción de ingreso. ¿Cuál es el soporte de esto y nos va a ayudar mucho? Bueno, lo vengo repitiendo, está asociado a lo anterior también: los contratos comerciales, los contratos con proveedores, los contratos con clientes, las políticas para este tipo de actividades, ingresos, descuentos y bonificaciones, incluso el tratamiento contable que yo le voy a dar. Eso me va a servir a mí para demostrar el precio que yo estoy pactando. De igual manera, estas políticas deben de contener allí, ¿verdad?, una oportunidad en el documento, de manera tal que yo pueda, en periodos determinados, aprobar campañas, por decirlo así, en las cuales yo voy a dar bonificaciones, descuentos basado en una política que ya tengo debidamente aprobada. Entonces, eso me va a permitir a mí poder documentar esa situación que les estoy presentando inicialmente, que está asociada también con la siguiente: precio de ventas inferiores al costo de la producción y la adquisición de los inventarios, es decir, margen de comercialización negativo. El margen de comercialización negativo puede tener diferentes
causa. Una, como una política comercial para perder menos, a lo mejor, pero debe estar dentro de la política. Cuando digo perder menos es que ya la política debe decir en determinado tiempo, si el producto está por vencerse, se liquidará al costo o se liquidará con descuento o se va a entregar, ¿verdad?, por medio de una bonificación con otro producto que se entregue, pero eso tiene que estar debidamente documentado y aprobado por las juntas directivas de las empresas, ¿ya? En el desarrollo de esto, ustedes podrían ir diciendo, yo tengo esa política aprobada, o podrían decir, no tengo esa política aprobada. Si no la tengo, entonces ustedes mismos podrían concluir que tenemos un riesgo ahí en esa transacción. Préstamos entre partes relacionadas también, que no están debidamente soportados, pueden ser ajustados como ingresos no declarados, ¿verdad? Préstamos de socios para capital de trabajo, que no esté el debido proceso, y vamos a ver el artículo más adelante también, de que yo debo tomar en cuenta para poder soportar esto, ¿ya? Aportes de capital sin debido proceso o según la legislación vigente para cada tipo de organización, es decir, aumentos de capital. No es que voy a aumentar el capital, aumento el valor de las acciones y no hago el proceso correcto, ingreso el efectivo y a lo mejor el proceso lo hago posterior. Entonces, si yo lo hago posterior, cuando ingresó ese dinero, yo tengo ahí probablemente también un riesgo asociado a ingresos no declarados. Disminución y desprendimiento del valor de los activos fijos, también, y tal vez no reporté la ganancia de capital. Ingresos no declarados por disminución de pasivos no justificados, es decir, yo tengo una transacción de un pasivo, lo disminuyo, y a veces esa disminución de esos pasivos puede ser consecuencia de que tuve una nota de crédito por parte de la persona que le debía, ¿verdad? Y me lo compensa, y lo compenso con un bien o un servicio. Pueden haber diferentes situaciones, pero si yo no tengo eso debidamente documentado y solamente disminuye el pasivo y el comprobante de diario es disminución de pasivo, ¿ya?, contra una compensación de ingreso de inventario o de un aumento de una cuenta por cobrar o otro tipo, o un gasto, ¿ya? Entonces probablemente eso tiene un riesgo de ingresos no declarados también. Estas son las situaciones que pues nosotros debemos de considerar a la hora de trabajar los ingresos. Muchas veces pues lo primero que nosotros controlamos es la facturación, estamos claros, ¿no? Que todas las facturas estén con su consecutivo, los valores de salida del inventario en correspondencia a la facturación, las entradas de inventario, ¿verdad?, conforme a las compras, ingresos al inventario conforme a las devoluciones, pero todo eso tiene que estar debidamente soportado también con las notas de crédito, las notas de débito, debe estar basado en una política y procedimiento para ese tratamiento contable también. Eso nos va a ayudar mucho para disminuir el riesgo incluso a la hora de un registro contable. Entonces, asociado a lo anterior tenemos estos dos artículos que son de mucha importancia. Artículo 13. Renta de actividad económica. Son renta de actividad económica los ingresos devengados o percibidos en dinero de especie por el contribuyente que suministre bienes y servicios. Fíjense bien, a veces ese artículo es aplicable a situaciones que hacemos registro contable y que tal vez no lo tenemos en un manual de políticas de procedimiento. A veces pasa en algunas organizaciones, en esos procesos a veces que pueden haber de compensación incluso entre, fíjense bien, voy a poner la palabra convenio, por decirlo así, o contrato, o acuerdo, ya, entre una empresa que le dice, bueno, yo te doy publicidad, ya, si una empresa es publicidad, te doy publicidad, pero vos dame servicios, o vos dame producto.
¿ya? Entonces viene el contador, hace registro contable, gasto contra una cuenta por pagar, después recibe el inventario, ¿verdad? O recibe el servicio contra una cuenta o da el servicio, ¿verdad? O contra una cuenta por pagar, y después solamente hacemos la compensación. Eso representa un riesgo, ¿verdad? Asociado a este registro, ¿ya? También situaciones en las cuales yo te debo o me debes, ¿verdad? Porque hacemos transacciones económicas, entonces ahí podemos hacer un proceso también de algunas compensaciones. Entonces, lo importante en esto no es que lo que estoy diciendo anteriormente no esté correcto. Eso es correcto y está dentro de las prácticas comerciales. Lo importante es que lo tengamos debidamente documentado. Y por ahí viene la situación. Documentado y tratado contablemente de manera correcta, ¿ya? Y por ahí nos puede venir la situación de lo que yo les decía anteriormente, de los ingresos que podemos tener nosotros en riesgo por las diferentes actividades que tiene la empresa, ¿verdad? Y este es el artículo que mencionaba Rolando, el artículo 62 del Código Tributario, numeral 1. La determinación, ¿verdad?, de la obligación tributaria puede ser, ¿verdad?, determinada sobre base cierta, con apoyo en los elementos que permitan conocer en forma directa el hecho generador del tributo, tales como libros y demás registros contables, la documentación soporte de las operaciones efectuadas y las documentaciones e informaciones obtenidas a través de las demás fuentes permitidas por la ley. Entonces ahí donde venía el Centro de Exportaciones, allí puede venir la Dirección General de Aduana, puede venir otro tipo de institución, ¿verdad?, que por ahí pueda pasar la transacción o el permiso, ¿ya?, para determinar también ese ingreso por parte del contribuyente. Entonces, como yo estoy claro como empresa que este artículo está relacionado con la determinación, ¿verdad?, de la base imponible, de la obligación tributaria, es ahí donde yo debo documentar de manera muy estratégica, por decirlo así, para disminuir el riesgo de la aplicación de este artículo en una auditoría fiscal. Allí tenemos ingresos no declarados por disminución de pasivos, compensación con bienes o prestación de servicios y similares. Muchas veces se dan eso, yo les decía, acuerdos, convenios, contratos, pero a veces son contratos verbales, a veces convenios que son verbales y no tenemos debidamente documentado todo ese proceso. Yo creo que por ahí tenían... quiero ver, por aquí tenían una pregunta. Profesor, he escuchado que en otros países los créditos por cuentas incobrables y provisiones por pasivos laborales no son deducibles hasta que son efectivos. En Nicaragua tengo entendido que sí, en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo se aplicaría el numeral 1 del artículo 29? Estos pasivos, como los pasivos laborales, deben revertirse a los ingresos si no se pagan en los próximos 2 años a su registro. Normalmente, ¿verdad?, en ese aspecto de los pasivos laborales, ahí la administración tributaria ha respetado, ¿verdad?, el reconocimiento del costo y el gasto deducible, ¿ya? La disminución de esos otros pasivos está asociada, ¿verdad?, a pasivos, por ejemplo, de gastos que fueron deducibles y no necesariamente los pasivos laborales, y que no son cancelados en los siguientes 2 periodos. El origen de eso es porque muchas empresas, pues, anteriormente a esta legislación, provisionaban pasivos, reconocían como gasto, provisionaban pasivos, ¿verdad?, reconociendo el gasto, y eran pasivos que se mantenían por bastante tiempo, y la ley 453 no alcanzaba ese tipo de tributación, ¿verdad? Es decir, tributó, pero nunca se pagó, ¿ya? Pasivo elevado. Pero estoy hablando de pasivos que no necesariamente son los pasivos laborales, ¿verdad?
¿ya? Entonces es allí donde, si yo tengo, por ejemplo, pasivo por servicios profesionales y técnicos, es difícil que pasen 2 años y no le cancele, ¿verdad? A esa persona esa obligación que yo tengo. Entonces yo estoy obligado, conforme a este artículo, a disminuir el pasivo y reconocerlo como ingreso en otros ingresos a los 2 años, ¿verdad? Que yo provisioné el pasivo, y va a tributar el IR de las rentas de actividades económicas, ¿ya? A ese tipo de pasivos está asociado. Pueden ser pasivos también por adquisición de bienes o prestación de algún servicio. Pero la premisa de esto es que difícilmente una empresa va a tener un pasivo por más del corto plazo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que manda la legislación es a revertirlo y declararlo en los otros ingresos como iba a ser un ingreso gravable del IR de las rentas de actividades económicas. En las políticas y procedimientos de los ingresos, fíjense que no he salido todavía de los ingresos, ¿verdad? Estamos en la parte de los ingresos, que a veces los ingresos lo hemos analizado solamente con el ingreso que declaro mensual, mi anticipo, mi obligación, pero hay otros elementos muy importantes, como lo hemos venido viendo, que nosotros debemos de considerar para el tratamiento contable y fiscal de los ingresos. Significa que la empresa necesita políticas y procedimientos de ingresos, descuentos, devoluciones, así como la política para el establecimiento de los costos unitarios. A veces uno llega a una empresa y solicita, bueno, deme la metodología debidamente aprobada para sus costos unitarios. No la tenemos. Deme también la metodología para determinar los precios unitarios. Tampoco la tienen. Significa que estamos en riesgo, ¿verdad?, en relación al precio, porque si yo no tengo debidamente aprobada esa metodología, es ahí donde yo puedo dar un precio que tenga muchas fluctuaciones y no está debidamente aprobado. Entonces, esto va a pegar con la política de ingresos, descuentos, bonificaciones y la metodología para determinar los precios unitarios. Y esto debe ser conforme a las características del giro del negocio. Esto no es algo tan esquemático, tan drástico, ¿verdad? Que así tiene que ser siempre para todas las empresas. No, aquí lo importante es que esto esté conforme a las características del giro del negocio. Esto que ustedes están viendo aquí puede ser, fíjense bien, el incumplimiento que yo tenga a la hora de comercializar mis bienes y servicios, y que sea motivo de ajuste por parte de la administración tributaria. Esto significa que si yo de manera preventiva trabajo todos estos procesos, disminuir el riesgo y lo voy a tener debidamente documentado en una eventualidad, ¿verdad?, de una auditoría fiscal, ¿verdad?, y disminuye ahí el riesgo de estas contingencias. Esto para el establecimiento y control de la subvaluación de los costos unitarios o precios de ventas unitarios. ¿Qué quiere decir con esto? Yo necesito tener debidamente aprobado por la máxima autoridad, mediante un estudio, procedimientos, los procesos, las memorias de cálculo, para determinar mis costos unitarios y mis precios unitarios, para que esto no sea subvaluado. ¿Por qué pongo? Puede ser sobrevaluado también, ya. Puede ser sobrevaluado en el caso del costo. Y el precio normalmente es subvaluado, ¿verdad? Viene siendo lo contrario, ya. El costo puede ser sobrevaluado. Al sobrevaluar el costo, naturalmente que la renta neta gravable va a disminuir. Por eso yo necesito tener esta metodología para determinar mis costos unitarios. Y la subvaluación de los precios de venta unitarios es lo que a mí me puede originar, ¿verdad?, una contingencia fiscal en relación a los precios que yo comercializo mis bienes, ¿verdad?, y que están fuera de lo que es el mercado, lo normal, ¿verdad? Pero claro, si yo lo tengo debidamente documentado, ahí yo puedo disminuir ese riesgo. Y no es tan fácil la documentación, como les decía. Es un proceso que la empresa debe de realizar mediante estudio de mercado, análisis de precios,
estadística. Hay sectores económicos que cuesta un poco más que otros. Probablemente las estadísticas nos puedan costar un poco tenerlas, pero siempre tiene que haber una estrategia para poder hacer ese estudio de mercado para determinación de los precios, ¿verdad? Y que esté asociado también con los costos unitarios. En las relaciones comerciales con los clientes y proveedores nacionales y extranjeros es de mucha importancia la elaboración de contratos comerciales, convenios o similares para el establecimiento de los descuentos, devoluciones y bonificaciones en cumplimiento de las políticas y procedimientos para la comercialización de los bienes y servicios. Importante, aquí tenemos dos elementos, ¿ya? Los descuentos a veces afectan el ingreso. Las bonificaciones me pueden representar un riesgo, ¿verdad?, de ajuste por ingresos no declarados. También, si lo registré como un gasto no deducible. ¿Cuánto tengo este riesgo? ¿Qué soporte contable? Y aquí les acabo de poner, ¿verdad? Contratos comerciales. Pero ese contrato comercial debe contener lo que establece mi política comercial. Y esa política comercial viene en cadena, por decirlo así. Una política comercial interna que se desprende de una política comercial con mis proveedores nacionales o proveedores extranjeros, con los contratos que yo tenga con estos tipos de proveedores. Y esto significa que la empresa constantemente tiene que estar estudiando las políticas, y eso desde el punto de vista de la comercialización, ¿verdad? Pero también es importante el tratamiento contable que nosotros le podamos dar a cada uno de estos elementos, ¿ya? Para que pegue el comprobante diario que revisa el contador, ¿verdad?, para su declaración, los contratos, por qué registré esa transacción, cómo registré ese descuento, cómo registré esa devolución. Y a veces que les pasa que las empresas no tienen este tipo de documentación. Este artículo no ha salido todavía los ingresos, ¿ya? Algunos elementos los he ido aterrizando un poco, pero aquí lo aterrizo un poco más. Les hablé anteriormente de que debe haber contratos comerciales, convenios o similares debidamente documentados. Eso es una de las debilidades que tienen las empresas, y aquí está el artículo. Aquí está el artículo, miremoslo. Miren, políticas y procedimientos contables debidamente aprobados por la Junta Directiva en base a lo establecido en el artículo 39. Ustedes saben que el artículo 39 es el artículo rector de los costos, ¿no?, y gastos deducibles, ¿ya? Y en su primer párrafo lo describe. Numeral 25 de la ley, y el artículo 29, le cito lo que establece, porque él no dice, ¿verdad? Lo que establece el artículo 29, numeral 21 del reglamento. Para que sean consideradas o considerados generadores de renta de actividad económica, se debe cumplir con los siguientes requisitos. Estamos hablando de la bonificación, los descuentos y la rebaja, ¿ya? Y esto a veces es lo más duro para el contribuyente, poder cumplir con esto. Y esto está asociado al cumplimiento de las obligaciones tributarias que aquí lo establece el reglamento. A. Que corresponde a prácticas generalmente aceptadas o de uso corriente, comercial, ¿verdad? B. Y aquí a veces donde se falla, fíjense. Que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias de tipo compensatorio, monto o volumen de la venta, pagos anticipados y otras. Pero esto que está aquí no solamente lo debe decir la factura. Tenemos un buen vendedor y llega un cliente. ¿Cuánto vale esto? Vale 100. Ajá, y si te compro 1000, ¿cuánto me cuestan? Bueno, te lo doy en 95. Ah, y si te compro 2000, al vendedor dice, bueno, sí, le voy a ganar. Voy a hacer una venta de 2000. Ok, te lo doy en 90.
factura 90 y normalmente el producto se vende en 100, ¿ya? Nosotros podríamos decir cumple, porque en la práctica estoy viendo el contexto que lo estoy haciendo por monto o volumen de la venta, eso no es así. Pero la situación es que eso no está debidamente aprobado, no está debidamente documentado. Y por otra parte, nos vamos al inciso C, que se otorgue con carácter general en todos los casos y en iguales condiciones. Llegue el otro vendedor, llega otro cliente, el cliente a lo mejor tiene mayor oportunidad, ¿verdad?, en su mercado y pues no le pide rebaja. Lleva los mismos 2.000 pero se los vende en 100 y no se los vende en 90. Y el otro vendedor podría ser, yo vendí 2.000 y se lo vendí en 90. Se lo autorizó el gerente de venta, se lo autorizó por una llamada telefónica, por un correo electrónico, y ambos vendieron 2.000 unidades, pero uno la vendió a 100 y el otro la vendió en 90. Eso en la práctica, eso viene siendo, pues, es un descuento, ¿ya? Y ese descuento puede ser un gasto deducible, si ya lo tengo en mi política de gasto, asociada a mi venta, pero que cumpla esas condiciones que yo tengo ahí. Pero ¿qué pasó? No cumplí con las condiciones. Pero yo puedo decir como gerente de venta, pero si yo quiero vender. Yo como contador puedo decir, realmente se hizo por volumen, pero no se cumplió, ¿verdad?, que es general para todos. Es por eso que esto de las políticas de ingresos, descuentos, rebajas y bonificaciones tienen que ser mediante un estudio hasta cada cierto tiempo. Pues hay que hacer una reingeniería de ellas, ¿verdad?, y ir haciendo adenda, ¿ya? Si yo tengo un contrato y hago una adenda al contrato, tiene que estar aprobado por la máxima autoridad. Y lo otro también es la metodología en las políticas de gasto y los procedimientos para otorgar estos descuentos, ¿ya? Ustedes saben que algunas empresas anuncian con tiempo su campaña. Vamos a tener, qué sé yo, 30% de descuento por X situación. Y al que llega en ese momento, pues le dan ese descuento. Pero ¿qué pasó? Eso quedó debidamente documentado, ¿verdad? Hubo una aprobación en una planificación ya de venta. El de venta lo sometió a la parte de la gerencia financiera a la gerencia general, la gerencia general a la junta directiva. La junta directiva sesionó y lo aprobó, verificó que eso estaba en base a las políticas comerciales que tienen, que están en capacidad de hacer ese descuento, ¿verdad? Porque el margen de comercialización va más allá que ese 30%, probablemente se publica y se aplica a todos, o sea, es decir, que todas las facturas van a llevar el 30%, todas las facturas van a llevar el 10% y así sucesivamente. Pero si no cumplo con eso, es ahí donde yo puedo tener la situación y entonces, pensando en esto de la declaración del IR anual, ¿verdad?, yo tengo que hacerme un diagnóstico, si realmente estoy cumpliendo con esto. Si yo no estoy cumpliendo con esto, tengo que revisar bien y tengo que hacer un estudio que tiene mayor beneficio, que lo declare de esta manera y tener el riesgo ahí hacia futuro, a 4 años, a 3 años, o bien hago lo que establece el reglamento y lo llevaría al no deducible. Lo llevo al no deducible, hago mis números ahí, no cumplí, eso tiene un impacto a lo mejor en el IR a pagar, pero ese valor que estoy pagando ahorita se me va a aumentar un 70% más adelante en una posible auditoría fiscal. Entonces, por eso yo les decía que la premisa mía desde que empecé en esto, ¿verdad? Yo pues, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de desarrollarme bastante en las empresas del sector agropecuario, agroindustrial también, en el sector lácteo, sector agroindustrial. Mi premisa fue esa, ¿verdad? Lo preventivo, porque al final, si yo no cumplo con lo que establece la ley, yo lo que hago como asesor o como contador es aumentar el riesgo a la empresa que yo estoy representando. Preventivamente, sí, hay cosas que yo puedo soportar, ok. Un proceso que lo puedo documentar,
pero hay situaciones a veces en las empresas que ya no las puedo documentar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, debemos ser profesionales en dar a conocer lo que realmente está en cumplimiento o no en base a la ley. Las políticas de procedimiento también tienen otro elemento. En el caso de las bonificaciones deberán ser reflejadas en la factura sin valor comercial, es decir, pues sale con valor cero, pero eso viene detrás, ¿verdad? Un elemento muy importante que yo ya lo tengo aprobado, cómo lo voy a registrar contablemente, por qué voy a dar esa bonificación, el ingreso a lo mejor de esa bonificación a mi contabilidad, si mi proveedor me está dando parte de esa bonificación, parte la asumo yo, parte me la asume el proveedor, pero todo eso no debe estar solamente en el registro contable, tiene que haber un soporte, comunicaciones internas, comunicaciones externas, ¿verdad?, en cumplimiento de contratos que yo tengo y que esos contratos están basados en mis políticas que están debidamente aprobadas. Que los descuentos por pronto pago sean otorgados al momento de cancelar por anticipado las ventas de crédito. Las rebajas, bonificaciones o descuentos que no reúnan los requisitos anteriores se consideran como ingresos sujetos al pago del impuesto. Entonces esto tiene dos elementos. Eso va a depender, y que el mismo reglamento te lo dice. Si yo fui disminuyendo mi ingreso con mis descuentos, no cumplo con esto, pues eso va a ser un ajuste al ingreso no declarado. Si la bonificación no cumple con esto y salió con valor cero, ahí el ajuste es mayor, porque lo saqué a valor cero y el producto tal vez normalmente se vende en 100. El ajuste va a ser de 100. ¿Ya? Entonces tenemos que cumplir con esos elementos. ¿Qué documentos son importantes en este proceso de los ingresos? Esto para control de mis ingresos, ¿ya? Debidamente documentado, cartas de inventario, los estados financieros que debe reflejar los movimientos de mi inventario y mi costo de venta, el costo de venta como tal, el auxiliar de ingresos, las facturas de ventas al crédito y al contado con sus respectivos registros contables, cotejo del detalle por producto con sus respectivos costos de venta. Es decir, a nivel de control yo tengo que ir revisando y hacer un muestreo también, ¿ya?, de mi facturación, mis precios unitarios con mi costo de venta unitario, irlo cotejando contra la salida del inventario. Lo estoy viendo ahorita desde el punto de vista del control interno fiscal, que lo que se debe hacer, ¿verdad? Que probablemente el contador no le da tiempo de hacer esto, a lo mejor, pues ahí le daría la razón. Pero recuerden que esta es parte del control interno fiscal, significa que debe haber una unidad de auditoría interna en la empresa que haga énfasis en esto también. Lo que pasa es que muchas veces las unidades de auditoría interna se enfocan más al proceso como tal, y muchas veces no se hace lo que es la verificación de los valores cuantitativos. Entonces eso al final lo que está haciendo es elevando el riesgo de la organización para que sea ajustado en el futuro, ya sea por parte de los ingresos, los costos y en este caso los costos, ¿verdad?, de venta. Se debe analizar nombre y código de cliente, hacer un muestreo de eso, cantidades vendidas, los descuentos, cantidades bonificadas, costos de ventas unitarios y totales, precios de ventas unitarios, código y nombre de los productos, ventas totales y netas entre otros, según el giro del negocio. ¿Por qué se hace esto? Bueno, yo puedo vender, ¿verdad?, una marca, por decirlo así, de celular, ya, con un código X lo venden $150, pero otro vendedor lo vendía en $100, y tal vez con el mismo costo, con costos diferentes. Entonces en el control interno fiscal se tiene que ir haciendo ese muestreo también, ese cotejo, ya, en toda la ruta, desde la importación, la adquisición de los bienes, cómo ingresó al inventario, cómo se está manejando en el CARDEC, los precios de venta, la facturación, y eso me va a permitir a mí disminuir el riesgo de un ajuste en el futuro y principalmente el cumplimiento de lo que establece la ley. Ajá. Profesor, quería hacer una consultita. Entonces, profesor, se requiere
elaborar, digamos, un manual que nos hablen de todas estas cosas que usted ha hablado, porque usted sabe que generalmente los contadores, pues, nosotros los administradores, cuando vamos a hacer la consulta, hacemos la consulta directo a la ley. Entonces usted nos recomienda hacer un manual para... Es correcto, la ley es un elemento, fíjense, es un elemento la ley, ya. Pero vamos a ver más adelante ahorita un artículo que es muy interesante, que va a dar respuesta a lo que Eric está consultando. ¿Oyeron? Entonces significa que sí hay que hacer otros procesos, ya. No solamente ir a consultar la ley, porque la ley, o sea, la ley es la base, ¿verdad? Para la parte fiscal. Establece la base imponible, las alícuotas y todo eso. De eso estamos claros. Pero también hay un artículo muy importante en el Código Tributario que es de relevancia para que hagamos lo que yo les estoy exponiendo ahorita. Ahí lo va a ver, Eric. Yo. Ya vamos a llegar ahí. Ok. Gracias, profesor. Sí. Bueno, aquí lo voy a pasar un poco rápido porque lo que tenemos son las exclusiones de renta. Pero prácticamente las exclusiones de renta no están afectadas a las rentas de actividad económica, pero sí están afectadas a otro tipo de renta. Probablemente otras pues porque vienen del exterior. Por ejemplo, las rentas y ganancias de capital están afectadas a retenciones definitivas. Aquí esto ha sido un motivo a veces pues de estudio también, lo que son los ingresos que obtengan los exportadores del extranjero por la simple introducción de sus productos en el país. A veces pasa que me hacen la consulta: mire, maestro, fíjese que bueno, casi todos me dicen maestro, ¿verdad? Como les digo, me desarrollé como más o menos unos 10 años a nivel de licenciatura y posgrado en la universidad, pues ahora en las capacitaciones, y casi a todos pues me conocen como maestro. Entonces, mire, maestro, ¿cuánto le debo o no le debo retener a algo que viene de fuera del país? Por bienes, fíjense bien, no hay retención, lo establece el artículo, no, lo estamos viendo, ya que están incluidos de la renta. Así como los gastos colaterales de los exportadores del extranjero, como flete, seguro y otros relacionados a la importación. Pero aquí hay un elemento muy importante: no le retengo el flete, no le retengo seguro y otros relacionados, pero eso tiene que estar, fíjense bien, amparado en los términos de comercialización a nivel internacional, ¿ya? Porque se entiende que el que lo está pagando, fíjense bien, en la factura me viene todo ya, valor cifra. Entonces, y posiblemente me venga ya integrado el precio, esto es de flete, esto es de seguro, este es el total. No te retengo nada. No hay ningún problema, y eso está asociado a que mi transacción comercial es a valor cifra, ¿ya? Pero podríamos tener situaciones diferentes en las cuales, por ejemplo, yo envío a Panamá a traer la mercadería y pago transporte a nivel local. Ese valor ya no se lo estoy pagando yo al exportador. Ese es otro proceso, ¿verdad? Que sí, ahí tengo que analizar el régimen en el que está acá, el que le estoy pagando el servicio, ya sea nacional o extranjero en ese caso, ¿ya? No obstante, constituirá renta gravable en el caso de exceder. Esto puede ser que a nivel, o sea, de donde vienen los estudios, está asociado el artículo sobre base cierta, ¿verdad? De que, bueno, yo estoy importando una mercadería a lo mejor a un precio, y ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Menor que el precio que normalmente se vende, ¿ya? Entonces yo puedo estar ocultando ahí un ingreso que sea gravable, porque eso al final me va a afectar en el costo, ¿ya? Los aportes de capital, pero debidamente documentados, los dividendos están afectos a retenciones definitivas, y todos los ingresos porque están afectos a retenciones definitivas. Este artículo es el artículo que más observamos en la contabilidad, en las actas de cargo, ¿ya? Como base legal para un recurso, como base legal para el acta de cargo. Es muy famoso este artículo. Aquí lo importante en este artículo 39 es que cómo nosotros podemos
evidenciar esto, por ejemplo. Causado, pues tiene que ver con el principio de devengo, ¿verdad? Se causó el gasto, ya tengo la obligación, ya tengo un pasivo, ok, ya tengo. Generales significa que tiene que estar dentro del giro del negocio. Yo tengo una empresa, ¿verdad?, que fue constituida para determinada actividad, y yo sé que esa actividad yo requiero los gastos que son comunes. Tengo que alquilar local, o sea, son generales, tengo que pagar planilla, ¿verdad?, sobre una estructura organizacional, si alquilo equipos, si alquilo mobiliario, porque no tengo el local, ¿verdad?, o no tengo los equipos, puede estar dentro de lo general. ¿Ya? Necesario. Lo de necesario, fíjense que esa parte de necesario se enfoca bastante, por ejemplo, cuando yo obtengo un financiamiento. ¿Será necesario tener un financiamiento? Ustedes saben que están los gastos financieros. ¿Será necesario que la empresa realmente necesite un financiamiento? Es decir, la empresa tiene un capital de trabajo de 2 millones, dentro de esos 2 millones tiene efectivos de 500.000, y la empresa, o un efectivo de 1 millón, capital de trabajo de 2 millones, el otro millón está distribuido entre las cuentas por cobrar, el inventario y pagos anticipados, pero tiene 1 millón. Y en el momento que tiene esa posición financiera, hace un préstamo de 300.000 y hay gasto financiero. Mediante un estudio financiero se puede mostrar que no era necesario, fíjense, ese gasto. Entonces, es por eso que dentro de los procesos, ahí tiene un papel muy importante, tanto el contador como el financiero, a la hora de hacer un préstamo. Para términos fiscales, fíjense bien. Para términos de desarrollo corporativo, a lo mejor la junta directiva decide hacer el préstamo, pero yo tengo que decir, bueno, para este préstamo, miren, nosotros tenemos 1 millón y vamos a prestar 300.000. Cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por cobrar no pasa de 2 meses, significa que las vamos a recuperar. El ciclo de conversión del efectivo prácticamente nos está dando negativo, pero con bajo margen. Entonces hay indicadores financieros que me dicen no era necesario. Esos indicadores financieros, si yo los miro desde la perspectiva que yo estoy dentro de la empresa, lo tengo que dar a conocer a la hora de tomar la decisión de un financiamiento, para reconocer los gastos financieros como deducibles o no. Y aparte del proyectito que presento, los flujos de caja, y si yo no demuestro que había déficit, no era necesario. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de los gastos financieros. Y otros que no están dentro del giro del negocio, ¿verdad?, para generar ingresos, y que se puede evidenciar que no son necesarios. Nos habla también de normales, y que son todo esto para producir la renta gravable y conservar su existencia y mantenimiento, siempre que dichos costos y gastos estén registrados y respaldados por sus comprobantes correspondientes. Aquí es donde viene, y ya vamos a llegar ahí, lo que preguntaba Eric, ¿verdad?, y fortalecía Scarlett. Nos expresa, estén registrados y respaldados por sus comprobantes correspondientes. Vamos a ver qué requisitos están asociados para que sean deducibles. Uno es que habiendo efectuado la retención, se haya enterado en el pago a la administración tributaria, el gasto será deducible en el pago, en el periodo fiscal en que se cumpla el pago de la retención. Esto es sencillo. Pues primero, ¿de qué hay que aplicar la retención? Estamos obligados a aplicar la retención asociada a un gasto. Y ahí lo importante, la premisa es, fíjense bien, ¿cuándo voy a retener o cuándo no voy a retener? Primero, representa un gasto para mí, yo estoy obligado a retener. ¿Ya? Y también yo identifico que lo que le estoy pagando representa un ingreso gravable del IR, de las rentas de actividades económicas, al que le estoy pagando. Entonces, hago esa combinación. Porque a veces tenemos dudas si retenemos o no retenemos. Por ejemplo, y hay un caso que consultan bastante, ¿se retienen o no se retienen en las notas de débito? Pues fíjense que hay partes que sí debemos de retener y hay partes que no. ¿Ya? O sea, dentro de los que nos cobran a veces la gente de aduanero. Digan.
Profesor, Pues ok, le vamos a dar la palabra, pues, le damos la palabra a Ronald. sí, profesor, ahí ese tema que tocó ahorita respecto a las notas de débito. Ahí tengo una duda con respecto a la retención. Es cuándo se le aplica y cuándo no se le aplica. Porque, por ejemplo, una empresa X, digamos, manda a traer dicho producto del extranjero y digamos que Cargotrans hace el favor de traer el producto y se le paga, y la empresa X le paga a Cargotrans por ese producto. Hace notas de débito por el flete o servicio de ese producto con el fin de reembolsarle a Cargotrans. Ok. Eso va a independencia del tipo de producto que se traiga del extranjero, que se lo retenga, o va a independencia de otro factor. Ok, tenemos dos preguntas y vamos a ver. ¿Qué factores? Vamos a ver. ¿Con qué tipo de factores? Correcto. Voy a tratar de explicarlo de la manera, sobre la base legal, fíjense bien, ya, sobre la base legal, y tal vez tratándolo de hacer de una manera sencilla, y que esa sería la premisa. Miren, primero, algo muy importante en las actividades comerciales son los contratos. ¿Ya? Son los contratos. Entonces, si yo tengo en mi contrato comercial, si yo asumo, fíjense bien, un pago, si yo asumo un pago, fíjense bien que está asociado a mi actividad, que está dentro de lo normal, ¿verdad? Y lo asumo yo como empresa, ¿ya? Cuando yo asumo ese pago hacia ese tercero, al que me da el servicio, yo le debo de retener, ¿ya? Yo le debo de retener. Si yo estoy pagando algo, fíjense bien, si yo estoy pagando algo, que estoy haciendo una actividad transitoria desde el punto de vista contable, pero que no representa un gasto para mí, ¿ya? Entonces yo no estoy obligado a retener en esa transacción. Se lo pongo de manera sencilla, pues yo creo que el caso que ponía Ronald, que es a veces como lo miran los agentes aduaneros, por decirlo así, ¿ya? Si el agente aduanero contrata, mire, si el agente aduanero contrata el servicio de flete a nivel local, ¿ya? Y ese servicio está en el contrato comercial que lo asume la empresa que está haciendo la importación, mi recomendación en ese caso es de que sí se aplique la retención, pero la retención no se le aplica al agente aduanero, sino que se le aplica a la empresa que brindó el servicio de transporte. ¿Ya? En la nota de débito me viene servicio de transporte, que lo pagué. La nota de débito es un cobro que me están haciendo, ¿correcto? Entonces, la constancia de retención yo no la voy a hacer a nombre del agente aduanero, sino que yo la debo hacer como responsable retenedor a la empresa que me está brindando el servicio de el transporte. Para eso tiene que haber una excelente comunicación entre el agente aduanero y yo como empresa que estoy pagando el servicio. ¿Cuál es el riesgo que yo tengo si yo no le aplico la retención a ese flete, ¿verdad? A nivel local, por decirlo así, o qué sé yo, se me ocurre que viene de Guasable para Managua, de que eso sea un gasto no deducible porque estaría incumpliendo con lo que establece este artículo. ¿Ya? Hay otros casos, por ejemplo, en donde el agente aduanero dice, bueno, te mando una nota de débito y te cobro.
bueno, llenado el formato de transmisión, ¿verdad? Te cobro papelería, te cobro fotocopia, te cobro, a veces cobran horas extras de los trabajadores. Entonces, te cobro, bueno, también te estoy cobrando el impuesto que pagué en la aduana. Te estoy pagando algunos permisos que a través del IPSA o el MINSA a veces, pues. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Primero, los cobros por los primeros elementos que yo le dije, que es, por ejemplo, papelería, he llenado el formato, la hora extra de sus trabajadores. Fíjense que eso no es un gasto de la empresa que está recibiendo el servicio del agente aduanero. Realmente eso no debe pasar, y si eso pasa, yo estoy obligado a retener por esa parte. Ya, no estoy obligado a retener por aquella parte que es una compensación por lo que pagó por mí, y que esos recibos vienen por parte de las instituciones a nombre mío. Ya, entonces esa viene siendo la premisa. ¿Cuándo voy a retener yo? Cuando para mí represente un gasto, y le voy a retener a quien me está brindando el servicio. Vamos a ver por aquí. Pero en los catálogos, profesor, en los catálogos de código de retenciones, no aparece si yo tengo que retenerle el concepto de IR por frente de seguro. Solo me sale, dice, transporte marítimo y aéreo. Entonces, y generalmente esos gastos de flete, pues, son menores a 1.000 córdobas. No sé si estoy equivocado, profesor. Pero en los catálogos, en los códigos de retenciones, profesor, no me salen, pues, esos conceptos, pues, que yo debo aplicarle ayer. Ok, hay algo muy importante. Miren, hay fletes que no se retienen, ¿verdad? Que están asociados con la importación que viene del extranjero. Yo se los hice ver en el primer momento ya. Pero le estoy hablando de un flete que se paga a nivel local, y que es una transacción entre el agente aduanero y la empresa que está moviendo la mercadería, por decirlo así, ya, que está fuera de el proceso de importación que yo tengo con el proveedor del extranjero, ese tipo de casos, ya. Entonces, miren, cada una de las retenciones tiene su propio código, ¿verdad? Dependiendo del tipo de retención que nosotros hagamos, y estudiando bien el caso ahí lo vamos a encontrar, es un hecho, pues, claro que sí. Vamos a ver Agustina Suárez. Si un reembolso, el agente aduanero no le debe hacer retención. Bueno, lo estoy viendo como una afirmación, pero yo les explicaba, y es en cumplimiento a esto. Miren, esto es lo que establece la ley. Fíjense bien. Primero, que yo debo retener para que el costo y el gasto sea deducible. Ya. ¿Qué debo cuidar en esto yo entonces? Debo cuidar el convenio que yo tengo con el agente aduanero. Mira, a veces los agentes aduaneros, y eso lo he visto, cobran papelería, envío de la documentación, llenado del formato, hora extra de sus trabajadores, y eso se hacen como 3.000 pesos. En principio, si yo no le retengo a eso, no cumplo con esto. Ya, no cumplo con esto. No le apliqué la retención. Pero eso también tiene una debilidad, aunque le haya aplicado la retención, y se lo digo desde el punto de vista también de la ley. Si él pagó horas extras a sus trabajadores, si gastó en papelería, si llenó el formato, si compró el formato, si envió la documentación al WhatsApp, eso es un costo de él en su servicio. ¿Ya? Entonces yo no le puedo asumir costo y gasto al agente aduanero. Lo idóneo es que esos valores me los incorpore en la factura, en el precio. Cuando a mí me los incorpore en la factura, ahí yo le retengo por los servicios de agencia aduanera. Entonces, en relación a la pregunta que hacía Scarlett, debemos de cuidar bien esa parte, qué nos está cobrando el agente aduanero. Porque si yo no lo tengo en un contrato que le debo pagar eso, y no me envía los soportes que estén a nombre mío de lo que le estoy pagando, y de remate no le retengo, ese es un gasto no deducible.
Normalmente ellos no mandan, ellos mandan solamente la nota de débito. Y lo correcto es retenerle a esa nota de débito por esos tipos de conceptos. Hay otros conceptos que no se les debe de retener porque son pagos a cuenta de mi empresa y que los documentos soporte vienen a nombre mío como empresa, como por ejemplo el pago del impuesto, el pago de permiso del ICSA, que si paga servicios en el MINSA, el servicio de transmisión electrónica que se pagan, ¿verdad?, en la agencia aduanera. Eso no le voy a retener. Y realmente eso es lo único que debería de venir en una nota de débito. ¿Ya? Si viene en una nota de débito un gasto mío, el documento soporte a esa nota de débito es la factura a nombre de mi empresa y estoy obligado a retenerle a quien me brindó el servicio. Y ahí es donde viene la comunicación que les decía. Bueno, vos me estás pagando el transporte y me lo vas a reembolsar, pero ok, me vas a mandar la factura a nombre mío, yo te envío la constancia de retención, le pagás lo neto después de la retención y le entregas su constancia de retención al que te brindó el servicio. Eso es lo que recomiendo en cumplimiento de esto que está acá, y es lo que establece, ¿verdad? Fíjense bien este artículo 42 en su primer numeral. Esos puntos de la agencia aduanera, pues yo lo he visto bastante. Hay unos los que han decidido es mejor, ok, yo solamente te voy a cobrar la nota de débito, lo que yo pague por vos, y aquí te mando todos los documentos originales que van a nombre tuyo, y que la institución a la cual yo se lo pagué no está afecta a una retención. No hay retención a esa nota de débito. Y por el otro lado me manda la factura del servicio que me está cobrando, y ahí le incluye todo. Ya, eso es lo correcto ahí. Este artículo es del Código Tributario, está asociado a los requisitos para costos y gastos deducibles. Miren cómo pega el artículo 42 en su numeral 2 con el Código Tributario, y regresamos a todo lo que le he venido diciendo sobre los soportes. ¿Cuál es un requisito del artículo 42? Que cuente con los comprobantes de respaldo o soporte. Eso dice. A veces nosotros pensamos que el soporte es la factura, que el soporte es el registro contable, pero no. Miren lo que dice el Código Tributario. Dentro de los deberes formales del contribuyente, en su artículo 103, numeral 13 del Código, establece que son deberes formales del contribuyente soportar sus gastos con documentos legales que cumplan con los requisitos señalados en la ley de la materia. Significa que aquí ya van a haber contratos principalmente comerciales, contratos que son debidamente elaborados por un abogado, los contratos comerciales. A ese tipo de soporte se refiere, no solamente lo de la factura y todo el proceso que hemos venido viendo y lo que establece la ley. Eso es lo que tenemos que pegar, y eso es la relación que hay entre el Código Tributario y el artículo 42 para el cumplimiento de ese numeral 2. Comprobante de respaldo o soporte, y te dice el código, documentelos, ya, soporte su gasto con documentos legales. Es ahí donde decimos, sí, Eric, hay que hacer todo lo demás, ya, donde sea necesario.